Buenas Buenas noches, noches, Ra. ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Buenas Shalom. noches. Rabino. Baruch Hashem. Sí. Haciendo los haciendo. Esperamos que estén bien. Vamos a cerrar los micrófonos para comenzar. Vamos abriendo en la medida que haya alguna pregunta. Si pueden levantar la mano. Primeramente, pues, disculpa por el retraso. No sé, yo no soy el anfitrión de la reunión normalmente. O sea, normalmente no se envía el link de invitación desde mi cuenta de Zoom. Entonces, estaba a la espera también de que los chicos de la Fundación Israel o Francisco pues abrieran la reunión, por eso nos retrasamos un poco. Se me hace raro que de pronto no hayan entrado puntuales, porque ellos siempre son muy puntuales, de pronto han tenido alguna dificultad, algún problema. Entonces, bueno, en vista de eso, para no retrasarnos más, eh, vamos a empezar aquí. Por ahí vi que Israel dijo que sala abierta, pero ya estamos acá. Entonces, Buenas Buenas noches. noches. un segundo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Solamente Israel lo pongo de anfitrión para que me colabore como moderador. Un segundito. Segundito. Vamos a ver quién entra por acá. Parece que ya entró, ¿no? A ver, vamos a ver si entró. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a cerrar micrófonos, por favor. Eh, Hoy, como sabemos, es un foro de dudas. Entonces, las preguntas, primeramente, tienen que ser, o sea, en relación a los temas que hemos visto. ¿Ya? Preguntas que no tengan que ver con temas de pronto o temas que vamos a tratar más adelante, no, no creo que las abordemos. O sea, de pronto si veo que una respuesta corta o algo así para dar una idea, para dar una claridad un poco en el tema al comienzo, puedo responder dependiendo de la pregunta. Pero el desarrollo de preguntas es más que todo de lo que hemos estado hablando. Recuerden que hemos estado haciendo como varias clases y en cierto número de clases donde yo creo que es apropiado nos detenemos un poco para hacer preguntas. Por aquí llegó Israel, lo voy a poner de anfitrión para que me colabore. Le estaba diciendo que se me hacía muy raro que Israel es muy cumplido, entonces de pronto tuvo alguna dificultad. Sí, hola, disculpen, se me cayó el internet a la mera hora y no pude iniciarlo, discúlpenme, pero aquí estamos ya. Sí, 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 ya te voy a Perdón. poner aquí como tranquilo. Creo que ya te puse como anfitrión. ¿Me confirma? Sí, muchas gracias. Sí, sí, no, yo decía, estaba diciendo precisamente, yo sé cómo eres tú, entonces seguro tuvieron alguna dificultad porque se me hace muy raro, entonces, pero bueno, Baruch Hashem que Sí, llegaste justo a tiempo, no llegaste tarde, muchas llegaste gracias. justo a tiempo, entonces ahí estás de anfitrión, me colaboras como moderador, Claro, desarrollo de las preguntas y todo esto, todos ya saben cómo es, levanten la mano, ojalá cámaras abiertas, preguntas por el chat no tanto, sino preguntas, abren el micrófono y comparten su pregunta, ¿ok? muy bien. Vamos entonces a ordenar esa parte. Tenemos esta dinámica que ha planteado el rabino, así que vamos a hacer el sistema de levantar la mano por Zoom y realizamos la pregunta concreta. Recuerden de 1 minuto a 1 minuto y medio para ejecutar la pregunta relacionada al tema y después vamos a tener el tiempo que el rap conteste. Veo manos levantadas, no veo ninguna. ¿Alguien que desee hacer la primera pregunta?
No sean tímidos. Las preguntas son gratis, no se cobran. Bueno, si le preguntan, entonces pregunto yo. Vamos a hacer una evaluación aquí grupal. Exacto, exacto, exacto. Y ahí sí ahí sí va a ver cómo todo el mundo empieza a levantar la mano. Bueno, ahí le traigo la respuesta a la señora también, Alicia, que hizo una pregunta muy buena hace 2, 3 clases atrás. Entonces, estaba pensando la manera más sencilla de responderla, pero bueno, ahí va, también está incluida en el foro. Entonces, Fíjate, yo tengo una pregunta, te traigo más bien de un estudiante que quería hacer, en nombre de un estudiante. Me hicieron llegar por vía WhatsApp la siguiente pregunta. Me comentaban que hay dos, al ver el tema de las relaciones ilícitas, estábamos viendo también la parte de tener la posibilidad del no ágida de usar o no preservativo, y que hay dos posturas contrarias, en las que una de las posturas, que es el del rabino Moshe Weiner, dice que el no ágida puede usar preservativo, y había otra postura, no recuerdo la otra postura, el nombre de la persona, que está en contra del uso del preservativo. ¿Cuál sería la forma de resumir en la práctica la decisión más apropiada para un no ágil? No, tú no tienes en la ¿podemos cerrar el micrófono, por favor? Les encargo los micrófonos, por favor. La señorita Daza tiene el micrófono abierto, por favor, puede cerrarlo. Eso, ok. Sí. Bueno, mira, muy buena pregunta. De hecho, lo que compartimos fue la práctica. O sea, cuando decimos alajá práctica o alajá lemase, decimos en el argot, digamos, del estudio de la alajá judía. Alajá masé es como en el acto, como en la práctica. Entonces, o sea, ¿qué es lo que yo en definitiva tengo que hacer? Entonces, precisamente lo que trae Rabino Moshe Weiner es alajá lemase, o sea, alajá en la práctica final. ¿Qué se entiende allí? Se entiende que efectivamente un Benay Noach, entendiendo preservativo como el caso del condón específicamente, un Benay Noach podría usarlo en la práctica. O sea, aunque, a pesar de que dijimos que habían dos posiciones y la otra posición es un poco más reservada a concluir que el condón específicamente sea utilizado como método anticonceptivo. Al final de cuentas, tenemos la opinión de una persona muy importante que es Rabino Moshe Weiner. Cuando digo opinión, me refiero es su dictamen, vamos a decirlo así, su dictamen alágico, en el que la persona puede, que utiliza este tipo de métodos, estaría perfectamente teniendo donde apoyarse, o sea, no está haciendo nada prohibido, no está haciendo nada indebido. ¿Por qué? Porque esa es la fuerza que tienen los poskim. Recuerden las primeras clases que hablamos de que si bien es cierto que en el pueblo judío existen un montón de opiniones, nosotros tenemos que irnos a lo que precisamente dictaminan los poskim. ¿Qué son los poskim? Pues lo que en definitiva determinan la ley en la práctica, ya en la práctica. Antes de llegar a la práctica, a veces hay muchas discusiones, opiniones, pero bueno, en eso no nos podemos basar. O sea, yo no puedo ser o vamos a ver, jugar a ser un posec tomando opiniones y concluyendo a mi manera. No, tenemos que buscar en este caso la conclusión práctica de una persona importante, de un POSEC, en este caso Rabino Moshe Weiner, dictamina que se puede utilizar condón como método anticonceptivo. La señora Sara puede cerrar el micrófono, por favor, Sara Ripka. Entonces, todo el que vaya entrando, por favor, puede cerrar el micrófono. Mauricio Castillo también. Escucho ruidos de fondo, por favor. Entonces, en definitiva es eso. O sea, en definitiva, un Benay Noach, un Ben Noach podría usar este método como método anticonceptivo y no estaría haciendo nada prohibido. ¿Por qué? Porque hay un POSEC que lo dictamina que es posible usarlo, o sea, que se debe usar, perdón, que es permitido, vamos a decirlo así. Entonces no habría ningún problema. Ahora, si una persona de pronto quiere ser un poco más riguroso, teniendo en cuenta que hay poskim que son más reservados en el tema y dice de pronto esto necesita un debate más a fondo para concluir definitivamente que se debe usar o no el condón como método anticonceptivo. Entonces, si una persona quiere ser un poco más estricta o sí, digamos más rigurosa, puede utilizar otros métodos y no este.
teniendo en cuenta entonces de que hay otros rabinos que no concluyen como rabino Moshe Weiner. ¿Ok? Ok, Rab, muchas gracias. Ahí ya quedará grabada la respuesta para que la persona que me la hizo, bueno, la pueda consultar. Bueno, entonces ya veo dos manos levantadas. Le voy a dar la palabra al estimado Mauricio y después voy con la estimada Sunem. Adelante, estimado Mauricio. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Bueno, ya ve que vimos también en las clases pasadas de la idolatría. El dinero que uno gana ya ve que es parte de nuestra vida, entonces con él adquirimos pues, los alimentos, los servicios, los bienes. ¿Acaso el dinero no se llega a convertir en nuestra vida como parte de idolatría? Puesto que muchas veces dependemos más de nuestro dinero que, pues digamos, que del creador, porque decimos, no, pues tengo dinero, ¿no? Y puedo hacer lo que yo quiero y comprar, ¿no? Entonces como que le amas más al dinero que, pues, el respeto a Dios y la honra a Él, ¿no? Pero ¿no se convierte eso en una idolatría? Muy bien, muy buena pregunta. Miren, cuando una persona tiene claro lo que hemos hablado ya en otras clases anteriores, lo que se llama la unicidad de Hashem, entiende que todo, incluso algo material como el dinero, depende de que Hashem lo provee. Por ejemplo, podemos encontrar una persona que puede hacer lo que sea y si no es la voluntad, o sea, digamos, forzarse en un negocio, intentar otro y otro, pero si no es la voluntad de Dios, digamos que él prospere en esta parte económica, no va a pasar. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta que o puede pasar, por ejemplo, una persona que haga un pequeño esfuerzo y empieza a prosperar mucho. Esas cosas están ocultas a nuestro entender, son cosas que no podemos entender ni podemos cuestionar, de pronto tenemos simplemente que esforzarnos, como dice la Gemara. La Gemara nos enseña en Megilá, en el Tratado de Megilá dice que si una persona te dice que me esforcé y no encontré, no le creas. O si una persona te dice, no me esforcé y encontré o lo logré, vamos a traducirlo así, lo logré, tampoco le creas. Pero si una persona te dice, me esforcé y lo logré, créele. ¿Qué nos está diciendo la Gemara allí? Que no existe nada gratis. Es decir, todo requiere un esfuerzo. Inclusive algo que Hashem nos quiera prosperar, específicamente el dinero, requiere un esfuerzo. ¿Ok? Ahora, el preconcepto que hay muchas veces con el dinero relacionado con, entre comillas, religión o con lo espiritual, es gracias precisamente a la labor que hizo el cristianismo durante siglos. ¿Ya? El cristianismo hace una apología a la pobreza, una apología o sea, una enseñanza como si el dinero fuera algo pecaminoso, como si el dinero fuera algo malo. Pero vemos precisamente historias hasídicas, muchas historias hasídicas de Hasidín que prosperaron, que Hashem les bendijo con mucho dinero y precisamente nos enseña los sabios que el dinero es una prueba. O sea, es una bendición, sí, pero más que bendición es una prueba. ¿Por qué? Porque Hashem va a pedir cuentas de ese dinero. Es decir, si uno tiene que pensar, si Hashem me provee un dinero, es porque yo tengo que hacer algo con ese dinero. Muchas veces en las historias así que está es que tiene que proveer o ayudar a la comunidad judía donde está, a los pobres, a los que estudian Torah, etcétera, etcétera. Y entonces encontramos nosotros que en nuestro Shulchan Aruch, en nuestro libro de leyes, tenemos leyes sobre el dinero. Entonces, si fuera algo pecaminoso o de idolatría, pues no estuvieran establecidas leyes que la Torah misma nos trae sobre el dinero. Por ejemplo, la tzedakah. Hay leyes sobre eso. Por ejemplo, está explicado que una persona puede sacar el 10% de su sueldo o de sus ingresos, perdón, para hacerse de acá. Pero si una persona quiere sacar el 50% de su ingreso, los sabios dicen, esto está prohibido. Y esto lo consideran un pecado. ¿Por qué? Porque los sabios ponen un límite. Máximo el 20% puede una persona sacar. Si saca el 20% y con el 80% vive bien y tiene todo lo necesario, entonces hasta el 20% se le permite. ¿Qué nos está diciendo la halajá? Que tenemos también que aprender a cuidar el dinero. O sea, tenemos que aprender a cuidar esta provisión material. ¿Por qué? Porque si una persona, digamos, Hashem le provee y todo lo regala en actos de caridad, pues resulta que se va a quedar entonces él a pedir. Ya va a terminar él pidiendo porque todo lo dio. Entonces, sobre esto tenemos leyes. Tenemos leyes sobre cómo manejar el dinero, precisamente ser honestos,
ser cumplidos con nuestros trabajadores, etcétera, etcétera. Ahora, sí es cierto que también está prohibido por la halajá que uno persiga, que ande persiguiendo el dinero. ¿Ya? Permítanme y lo voy a buscar en el Shulchan Aruch. Un segundito, lo tengo acá afuera. Ya regresé, perdón. Aquí tenemos en un capítulo que de hecho lo he citado en estos últimos días, creo que fue en la clase del domingo que hablamos sobre el libro Así una vida plena de sentido. Cité el capítulo que trae el Shulchan Aruch sobre hábitos morales y éticos. Un segundito. Hábitos morales y éticos, aquí lo tengo. Un segundito. Aquí está. Dice la primera alajá del capítulo. Ojo que esto es una alajá, una ley para nosotros como judíos, pero también podemos aprender de ella. Precisamente por eso la voy a citar. Y responde mucho lo que dice el señor Mauricio. Dice, los hombres difieren en sus rasgos de carácter. Algunos son iracundos y tendientes siempre al enojo y otros tranquilos y jamás se enfadan o lo hacen apenas una vez en muchos años. Unos son extremadamente altivos, otros son sumamente modestos. Unos son controlados por sus pasiones y su alma nunca se satisface de seguir sus antojos, mientras que otros poseen un corazón puro y no sentirán apetencia siquiera por cosas pequeñas que precisa el cuerpo. Hay personas voraces a las que todo el dinero del mundo no satisfará. Como está escrito en Eclesiastés, quien ama el dinero no se satisfará de dinero. Otras tienen pretensiones muy modestas y les basta incluso con pocas cosas que ni siquiera le alcanzan y no procurarán obtener lo necesario. Algunos se mortificarán con el hambre para acumular dinero de esa forma y lo que consumen de su propia comida lo hacen con dolor y hay quienes despilfarran todo su dinero. Lo mismo sucede con los demás rasgos de carácter, alegre, triste, miserable y de corazón noble, cruel y compasivo, tímido e intrépido y similares. ¿Qué vemos aquí precisamente? Habla del dinero, pero no está diciendo que el dinero sea mal. Lo que está diciendo es precisamente la actitud que una persona toma con el dinero. ¿Ya? Como dice aquí, hay gente que tiene dinero y empieza a tener codicia. Entonces quiere más y no está satisfecho con nada. Esto pasa no solamente con el dinero, esto pasa con cualquier mala cualidad que tenemos en nuestra alma animal. O sea, hay otros tipos de placeres, vamos a decirlo así, que también erróneamente la persona cree que los va a saciar y en verdad crea agujeros más grandes, vacíos más grandes. Aquí está citando el dinero, que es el ejemplo que usted pregunta. Entonces, ¿dinero es malo? No. Dinero no es malo. ¿Tener dinero es idolatría? No. No es así. Si fuera así, porque bueno, en el tiempo de Abraham y todo esto de nuestros patriarcas, generalmente no era el dinero como uno lo entiende. O por ejemplo, ahorita que estamos celebrando Pesaj, estamos justo en la semana de Pesaj, ¿qué dice? Que nuestros antepasados salieron de Egipto con riquezas. Le dio las riquezas de los egipcios a los judíos. Entonces, ¿dinero es malo? No. Hashem, vemos en muchos pasajes cómo provee riquezas a nuestros patriarcas, al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Tenían riquezas. Entonces, el problema no es el dinero, el problema no es la comida, el problema no es el trabajo. O sea, hay cosas materiales que sí o sí tenemos que ocuparnos de ellas, porque tenemos un cuerpo, ¿ya? Y si no tengo dinero, por ejemplo, el caso de un judío, no tiene dinero y tiene que comprar un tefilín, no tiene dinero y tiene que comprar, por ejemplo, la matzot, ahorita llega la fiesta, Baruch Hashem, por eso tenemos una misbah de ayudar a quien no tiene, ¿ya? Y entonces damos de acá o invitamos a los pobres a nuestra mesa que vengan a comer matzah. Es una de las fiestas más costosas porque hay que traer muchas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dinero es malo? No, el dinero se necesita. Vivimos en un mundo material donde el dinero se necesita. El problema no es el dinero, el problema
sí puede llegar una persona, como dice usted, a idolatrar el dinero precisamente cuando pasó lo que dice aquí la halajá. Cuando no se sacia ni siquiera con lo que tiene, sino que quiere más, se olvidó de quién le está proveyendo el dinero. O sea, se olvidó de Dios. Y precisamente por eso es una prueba, el dinero. Porque hay que tener los nervios de acero, vamos a decirlo así, las emociones bien puestas para manejar la riqueza, ¿ya? Por esa razón, una de las cosas en las que uno tiene que prepararse para no llegar a irse de ese lado, olvidándose de Dios, que por eso podría compararse con idolatría, es tener buenas bases en el temor a Dios, ¿ya? Entonces, aquí vemos que precisamente el dinero no es idolatría, pero una persona, como dice aquí, incluso como dice aquí, mira lo que una persona, algunos se mortifican con el hambre para acumular dinero. Esa es como la persona que en verdad ni siquiera toma, o sea, la persona que acumula dinero y no quiere ni comprar la comida y con un dolor compra lo que necesita. Eso es un mal rasgo de carácter, es lo que estamos hablando. O sea, come o compra o se gasta algo con dolor. No, para eso no es el dinero. El dinero no es para acumularlo. A final de cuentas, ¿qué nos llevamos de ese dinero? Ya. Les pregunto, ¿hay manera de llevarme algo al mundo venidero de ese dinero? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? Dice que no. Lorena, Yo digo que sí. Belkis, Imposible. Imposible. imposible, dicen por acá. Israel llevando la contraria, dice que sí. Sí, yo digo que sí. No. Dicen que lo único que nos llevamos es la caridad. Eso depende también, porque Miren. si compramos libros y estudiamos cosas de Torah, ¿verdad? Y se compra con el dinero, eso sí no lo llevamos. Claro, podemos hacer comercio, podemos hacer, vamos a hacerlo así, movimientos financieros que nos permitan llevarnos el dinero de la Abba. Claro que sí. Pero ¿cómo me lo llevo? Me meten entonces los dólares en la tumba, Had de Shalom. No, así no se puede llevar. Pero si yo doy sedacá, si yo ayudo al pobre, si yo ayudo a los estudios de Torah, si yo compro libros de Torah, si yo me educo con ese dinero también, hay manera de llevarse ese dinero. ¿Sí me entiende? Pero no me lo llevo directamente como existe el dinero. O sea, como el dólar físico, el oro, lo que sea, no se lleva así. Pero el momento que una persona utiliza el dinero para cosas de santidad, se lo va a llevar en méritos para su mundo venidero. O sea, lo transforma en algo que realmente sí tiene valor allá, que es el méritos. Entonces, sí se puede. Entonces, el dinero no es malo, así como muchas otras cosas materiales. Muchas veces ese preconcepto viene precisamente del cristianismo. ¿Ya? Gracias. Muy buena pregunta, gracias a usted también. ¿Alguien más? La señora Sunet tiene la mano levantada. Buenas noches. Buenas noches, buenas Adelante, noches. estimada Sonia, con su participación. Muchas gracias por la respuesta del rap. Adelante, estimada Sonia. Gracias. La pregunta, más bien, se la voy a hacer rap de otra persona, de un muchacho joven con quien yo conversaba muchos días atrás. Y le hablaba de la prohibición de la masturbación y eso por un lado. Y siguiendo en el tema, le comento que se puede utilizar el preservativo para el no ágida. Entonces, él mezcla las dos conversaciones que tuvimos y me dice, pero es que eso no tiene sentido lo que tú me estás diciendo. Y le digo, ¿por qué? Bueno, porque de alguna u otra forma hay un derramamiento de semen en el preservativo como tal y cómo puede ser posible que lo otro esté prohibido, pero si ahí también se está perdiendo, o sea, ¿me explico? Sí. Sí, de hecho lo mencionamos. Yo le dije, bueno, de alguna u otra manera tal vez tú lo observas como una contradicción, pero no te puedo dar la respuesta, voy a esperar el momento de buscarte esta respuesta y este es el momento.
para Sí, yo de hecho, transmitirle. muy bien, muchas gracias. De hecho, la respuesta está en la clase, en la última clase que dimos. Me parece que en la última o en la penúltima, por ahí está la respuesta. La única diferencia, ¿cuál es? Pues que en el caso del condón, en el caso preservativo, la persona está terminando su relación dentro de la mujer. Ya, eso no es algo que pasa en el caso de la masturbación. Ya, en ese caso, la persona está terminando de una manera permitida en el lugar donde Hashem destinó que sean las relaciones íntimas. Ya, en cualquier otro lugar se consideraría derramamiento de la semilla. Ya, pero en el lugar donde se crea o se puede dar la creación de una vida, ahí no se considera derramar la semilla en vano. Y en el momento que la persona, aunque esté usando el preservativo, lo hace de esta forma, no se considera un derramamiento de semilla en vano. Y precisamente la pregunta que hace el joven es también la pregunta que se hacen los sabios. Algunos dicen, bueno, está bien, termina dentro, pero igual esto se va a desechar, entonces trae problemas. Entonces le podría responder uno. Hay quienes son más estrictos y dicen que en verdad no debería usarse este método. ¿Ya? Esa es más o menos la respuesta. Muchas gracias, Rafa. Sí, mucho gusto. Ok, Rafa, muchas gracias. Sí. Tengo levantada la mano de Moisés Lugo. Adelante, estimado Moisés. Sí. Shalom, buenas noches, Rat, querido grupo. Buenas noches, Moisés. Rat, mi pregunta era con respecto a lo que mencionó, me llamó mucho la atención sobre la sedaca, porque de hace no mucho, como hace una semana, 2 semanas, estaba apartando la sedaca, pero estaba estableciendo un 50%. Y me llamó mucho la atención eso que usted mencionó, que, o sea, sí había escuchado del 20, que es tener buen ojo, que un 10 es todavía como tener un mal ojo. Entonces, quería preguntar qué me recomendaría usted. Y otra preguntita que tenía, me decía, ¿estará bien o no? No sé si será parte de mi mala inclinación, que hay unas personas que me deben dinero y yo dije, ¿será que de lo que yo debo de SEDACA puedo, o sea, liberar esa deuda? Pues decir a la persona, oye, ¿sabes qué? Ya no me debes ese dinero. Y por supuesto, a no volver a hacer más negocio con ella, indistintamente si lo fuera a hacer o no. Pero yo me decía, será parte de mi mala inclinación. De todas maneras, voy a esperar que va a preguntar a Rabino a ver. Sí, muy buena pregunta. Mira, si tú estás sacando el 50%, supongo, primero que todo hay que entender una cosa. Sedacá no es una obligación para el Bnei Noach, ya me entiendo. Pero precisamente Ramban enseña, y es muy curioso, y les voy a responder inmediatamente por qué el Ramban cita esta misbah. Ramban en Informe Lajín, como lo hablamos hace rato, dice, si un Ben Noach quiere darse de acá, la recibimos de él, y no solamente la recibimos, sino que le enseñamos cómo tiene que hacerlo, según las leyes que los sabios establecieron para la sedacá. ¿Qué significa eso? Precisamente que si las leyes dicen que una persona puede dar el 20%, hasta ahí está permitido. Ya no se considera permitido más de eso. Entonces, primeramente, si un Ben Noach quiere darse de acá, entonces que lo haga como dice la ley, no de más del 20%. Si tú estabas dando el 50%, supongo que es porque Baruch Hashem tienes abundancia, pero entonces puedes hacer, digamos, separar el 20%, más de eso no separes. Ya, ahora, con respecto a esto, bueno, con respecto a las deudas, vamos a decir así, dinero que yo separo para deudas no es de acá. O sea, dinero, tengo que corresponder a mis deudas. Por ejemplo, ahí está el punto. Si tú sacas el 50% y tienes una deuda, entonces mejor saca el 20% y corresponde a pagar tus deudas como tiene que salir de las deudas, con el dinero, pero con que no sea dinero se da acá, ¿sí me entiendes? O sea, la SEDACA es un dinero aparte específicamente para otra cosa. ¿Sí? ¿Iba a decir algo? Ajá. Claro, Ravi. Pero en este caso es, o sea, la otra persona, la otra parte, es la que me debe a mí, no yo a ella. Bueno, entonces, ¿cuál es la pregunta respecto a ese caso de la deuda? Ahí ese caso era así, por lo menos, como la persona tiene tiempo debiéndome por X y yo decirle, ajá, bueno, o sea, ya te perdono la deuda y eso va a incluir una acá o no, estaría mal. Ya te entendí, ya te entendí.
Mira, es una manera de ayudar, sí. Una manera digamos, pero exactamente como se da acá, de pronto no es exactamente lo mismo, pero es una manera de ayudar. De pronto, si tú quieres condonar la deuda con la persona, está bien, puedes hacerlo. Es una manera de ayudarlo, sí, puede ser una manera de ayudarlo. Con respecto a SEDACA, que se hace de acá esto, puede que entre dentro del concepto de lo que estamos hablando, que SEDACA es como hacer justicia, o sea, viene la palabra SEDEC, que es justicia. Si Hashem me está bendiciendo a mí, yo soy justo con otro, entonces sí. Si te parece que eso es ser justo porque la persona no puede pagar la deuda, etcétera, etcétera. O sea, mira, con respecto a las deudas, hay otras leyes, ¿ya? Por ejemplo, está dicho que si la persona no tiene para pagar, en verdad tú ves que la persona no tiene para pagar, no se le debe cobrar, ¿ya? No se le debe cobrar porque, aunque son leyes judías realmente, o sea, son leyes judías para el judío, pero podrías tú entender aquí el tema de lo que se trae es que incluso dice la halajá que uno debería esconderse de la persona, o sea, uno que es el que le deben a uno, para no avergonzar a la persona, porque la persona al ver, primeramente es una persona que se va a avergonzar porque va a querer pagar, pero en verdad no tiene. Esto asumiendo que son personas que son responsables, vamos a decirlo así. Porque lastimosamente hay personas que prestan el dinero y ellos son los que se esconden y ahí no quieren pagar. Aunque tengan el dinero, no pagan. Entonces, pero aquí la Laja está trayendo el caso de una persona que en verdad es una persona honrada, una persona justa, y él quiere pagar, pero no tiene con qué pagar. Ya, en verdad, él de pronto fracasó en su negocio, lo que sea, y ahorita no tiene absolutamente nada. Entonces, la Laja nos dice que es mejor no cobrarle para no avergonzarlo, porque la persona no tiene para cobrar, para pagar. Entonces, en esos casos, tú podrías condonar la deuda, pero tienes que analizar el caso, analizar si en verdad la persona en verdad es que no puede pagar o que no quiere pagar, ¿ya? Porque a veces no sé qué tan bueno sea, digamos, acostumbrar a una persona así, ¿sí me entiendes? O sea, en verdad no quiere pagar y tú le estás condonando una deuda cuando él tiene para pagarlo y él es el que está obrando mal, ¿ya? Entonces, ahí ahí habría que analizar bien el tema. Bueno, ahora, con respecto a la de acá, vuelve y repito, si un Benoit quiere hacerlo, quiere hacerse de acá, entonces que saque el 10%, mira, incluso que saque el 5%, lo que pueda. O sea, en verdad no está obligado a sacar el máser, el 10%. Puede sacar incluso $1, lo que quiera hacer desde acá lo puede hacer, ¿ya? Pero hay quienes acostumbran a sacar entonces el 10%. Si una persona tiene la posibilidad de sacar 20%, pues entonces que saque el 20%. Y puede utilizar esa sede acá, inclusive para a veces dársela a la familia. También para utilizarla ¿cómo es? Para ayudar a alguien en los que estudian Torah, etcétera, etcétera. Bien, ahora, hay una cosa interesante que voy a traer aquí, que no es la pregunta, pero de paso les voy a enseñar. Que dice el Tania con respecto a la sede acá. El Tania dice que la Sedaká es una de en el capítulo 37 de Sefer Shebenoni, enseña que la Sedaká es llamada en el Talmud la misbah. Tenemos muchas misbot, pero la Sedaká específicamente llamada la misbah, o sea, como si fuera prácticamente la única misbah. Pero el punto es que el objetivo de los misbot es ayudarnos a refinar nuestra alma animal. O sea, esa alma que a veces nos quiere empujar a hacer cosas que no son correctas, pero esa alma también se puede mejorar, sobre todo en el caso de los Benei Noach. También aplica para ellos este punto de mejorar sus cualidades, de refinar sus cualidades. Y resulta que los sabios enseñan, ahí la Hasidut, la Kabbalah enseña, de que una manera muy grande de mejorar o de refinar el alma animal es con la Sedaká. Y dice, ¿por qué? Porque realmente en la Sedaká de pronto tú veas monedas o billetes, pero más allá de lo que está visible a nuestros ojos, ahí en ese dinero que tú separas está investido todo el esfuerzo de tu alma animal. ¿Por qué? Porque ¿cómo te ganaste esa Sedaká? Pues trabajando, no sé qué trabajo tienes, pero de seguro que tuviste que utilizar tu inteligencia, tu esfuerzo físico, etcétera, etcétera, tus preocupaciones, tus lucha con tus emociones. O sea, ese dinero que tú recibes de sueldo ahí está investido todo tu esfuerzo mental y físico. ¿Ya? Ahí está investido todo lo que es también
el esfuerzo de tu alma animal, porque el alma animal está conectada, es la alma, también le llamamos alma vitalizadora, porque precisamente el alma vitalizadora, o sea, vitaliza el cuerpo, le da vitalidad al cuerpo. Entonces, cuando tú sacas parte de eso y lo elevas a Dios, ¿cómo lo elevas a Dios? Pues cuando sale de tus manos, abriendo la mano para una persona que necesite, una persona que estudia Torah, una persona, etcétera, etcétera, lo que tú quieres hacer, estás entregando parte de tu alma, ¿me entiendes? Estás refinando todo el esfuerzo de tu alma animal en un acto de entregar un dinero, es decir, más allá del dinero, hay algo espiritual allí que va investido en ese dinero, va investido todo tu esfuerzo de tu alma animal y por eso es una manera muy grande de refinar el alma animal. Y es curioso porque Rambam no dijo, si un judío, si un nojita, perdón, quiere encender las luces de Hanukkah, entonces se le dice, Rambam dijo la sedaká. ¿Por qué? Ahí está, porque también los no judíos tienen que procurar refinar su alma animal en la medida que precisamente para eso está hechas las 7 leyes también, para refinar el alma animal de las naciones. Entonces, no es curioso, no es algo aislado, pienso yo, de por qué Rambam pone esta misma específicamente, de si un Ben Noach quiere hacerlo desde acá, pienso porque es por eso, tiene que ayuda a su refinamiento del alma animal. ¿Ok? Perfecto, Rab, muchas gracias. Veo algunas manos que fueron levantadas y después fueron bajadas. Estimada Lisa, ¿ya no quiere hacer su pregunta? Sí. Adelante, pregunte. Sí, buenas noches, Reino. No, mi pregunta era con relación a esto que contestó usted al muchacho. Con mi papá, cuando falleció, el departamento donde él vivía se alquiló. Nos tocó que las personas que vivieron ahí no pagaron. Entonces, no sé si hice mal, porque yo le dije a mi hermana, bueno, está bien, de no pagaron. Que ese acto que se hizo sea para elevación del alma de mi papá, ya que él era el que vivía ahí. No sé si hice bien o si está correcto o, Sí, o entonces no. no nos vamos a complicar tanto, pero sí, digamos que aquí el tema es que esas cuentas, obviamente Hashem se encarga de poner cada cosa en su lugar. Ya, pero no nos preocupemos, digamos, por ese, digamos, acto que usted hizo. ¿Ok? Bien, gracias. Bien. Perfecto. Mauricio, adelante. Sí, gracias. Volviendo al tema de ahorita, bueno, quería preguntar algo. Las primicias que se marcan en la Torá, bueno, obviamente no sé si también apliquen para no ágidas, o sea, me refiero porque, por ejemplo, si una persona es agricultor y cultiva tomates, cuando sale su primera caja de tomate, él la puede dar como primicia porque es la primera del corte, digamos, o darla como sedaká. Esa es mi pregunta. La pregunta es ¿a quién se le va a dar? ¿A quién dice la Torá que hay que llevar esas primicias? Bueno, ahí habla primero, bueno, ahí creo que es para el pueblo judío. Así no, alguien específicamente del pueblo judío. Déjeme acordarme. Al Cohen. A los Kohanim, a los sacerdotes. Mire, estas son cosas que tienen que ver cuando, son mitzvot que tienen que ver cuando el templo está en pie, cuando hay abodat Kohanim, o sea, hay servicio de los Kohanim en el templo, eso, lo mismo que el llamado maser, porque de hecho el maser no es dinero, eran también productos de cosecha, etcétera. Entonces, estas son cosas que hoy día no tienen como tal, ¿cómo diría yo? Sí, o sea, no, están suspendidos estos mitzvot porque no... Como aplicación práctica, ¿no? Exactamente, son mitzvot que no tienen aplicación práctica en el momento, no porque dejaron de existir o que ya no sirven o que ya no aplican, realmente no, sino que ahí dice la Torah quién había que llevarle estas primicias y esto tiene que ver mucho con el templo, con el servicio que se hace en el templo, entonces estas cosas no aplican hoy día como tal, ¿ya? Entonces no, el macer es también, por ejemplo, el macer de dinero y esto tiene que ver un poco como también como recuerdo de estas cosas, pero sin embargo hay otras cosas que sí tienen, por ejemplo, esto que te dice las primicias, generalmente era llevado a los Kohanim, ellos podían comerse estas cosas, entonces
hoy día a pesar de que hay Kohanim, no hay abodat, no hay servicio en el templo, entonces no se hacen estas cosas tal cual. Ok, gracias. Sí, muy bien. Excelente. Muchas gracias, Rap, por las respuestas. No tenemos manos levantadas por el momento. Ha habido algunos comentarios sobre algunas de sus respuestas en el chat. Y por aquí hay uno que quería yo como mencionar con relación a lo que hablaba el estimado Moisés Lugo sobre si perdonar o condonar una deuda era un acto de tzedakah. Por aquí hubo un comentario que era más bien un acto de gesed, de bondad. ¿Eso sería correcto considerarlo así? Mira, es lo que dije hace un momento, o sea, el tema de las deudas también tiene sus leyes, pero normalmente hay que ver en verdad el caso, si la persona en verdad no puede pagar, o en verdad es que no quiere pagar, incluso sobre eso hay muchas cosas en detalle que digamos, creo que se salen un poco de las clases, de hecho no lo hemos hablado en clases, pero por ejemplo, para poner un ejemplo, para que vean que digamos hay, incluso el hecho que a veces no tiene la persona para pagar, no necesariamente se le condona la deuda, porque por ejemplo tenemos el caso del Eved Ivri, o sea, del hombre judío, o de la mujer judía, no, del hombre en este caso, que se vendía como esclavo para poder pagar su deuda. Ya el tribunal rabínico lo vendía para pagar su deuda. Entonces, no es simplemente la persona no tiene para pagar y ya, sino que el caso de la Torá nos menciona de judíos que precisamente no podían pagar su deuda, pero la pagaban con trabajo, como pues se vendían a través del tribunal como esclavos, ¿ya? Entonces entraban en una condición de esclavitud para pagar su deuda. Entonces no es tan simple decir, bueno, si la persona no tiene, pues se le condona la deuda. O sea, es un tema que hay que mirar un poco más en detalle, pero de hecho no es algo que hemos tocado, digamos, en las clases hasta el momento. ¿Ok? Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, solo para irle dando una orientación también a los comentarios, que Sí. no necesariamente si se escriben en el chat y no se responden, quiere decir que las apreciaciones son como del todo correctas, sino que hay que abordarlas de manera apropiada. La estimada Sunep, levanta la mano. Adelante, estimada Sunep. Sí, siguiendo en la conversación que estamos teniendo ahorita en relación a perdonar la deuda, como decía el estimado compañero. Entonces, percibo que detrás del hecho de que hay que ver y analizar hasta qué punto una persona deudora puede o no pagar una deuda, detrás de eso veo que hay como también un fondo educativo de que no es solamente que una persona tiene una deuda y obviamente debe pagarla, sino que más allá de tener que pagarla, cuando los sabios quieren analizar hasta qué punto esa persona realmente se le pudiera perdonar la deuda, si realmente puede pagarla, debe hacerlo. Es lo que percibo que trata de Sí, transmitir porque el radio. entra dentro de la prohibición de robo. Hay que la responsabilidad de asumir, ¿no? Como una cuestión de principio de responsabilidad. Sí, son cosas que, como dije, pueden caer dentro de la prohibición de robo. Puede ser que más adelante, Besrat Hashem, abordemos un poco más el tema monetario, el tema de dinero y estas cosas. Voy a ver si organizo algo sobre eso, porque ahorita no tengo como un material como para Noajidas como tal. No tengo algo organizado, pero puede ser, veo que hay muchas dudas respecto al tema, entonces puede ser que más adelante abordemos un poco más el tema. Sí, porque percibo que se ve, por lo que usted da a entender, noto que hay como algo allá que además de pagar la deuda, está el hecho de que una persona debe tomar la conciencia de que si adquirió un compromiso, debe cumplirlo. Hay historias en la Kabbalah de personas que solamente reencarnaron para pagar deudas, así de sencillo. Eso yo lo comentaba el otro día a mi hijo. Vienen al mundo para pagar esas deudas. Entonces hay que tener, o sea, uno tiene que ser, como otros pecados también, entonces uno tiene que ser cuidadoso, o sea. Muy recto en ese tema. Sí, muy delicado eso. Sí. Muy bien, estimada, muchas gracias. No tengo manos levantadas, sin embargo, hace un momento la estimada Alejandra Macedo había levantado su mano. No sé si quiere hacer alguna pregunta o no.
Shalom, shalom. La mano la había levantado yo. Soy esposo Sí. de Ok. Ale, soy Armando Macedo. Perdón. Pero Ok. iba en sentido nada más de la forma, ¿verdad? De preguntar si estaba yo claro. Que antes de que, o sea, como pensando en pasos, cada vez que uno percibe un ingreso, primero hace uno el macero, ¿verdad? Que es la separación de ese porcentaje que hay que apartar. Y a veces lo podemos dar en el mismo momento o podemos juntarlo, considerando que de lo que se trata es de hacer una justicia social. Y yo lo que entendí y quería preguntarle al Rab si el pensamiento que tengo es correcto. Una justicia social es, digo, es hacerle fácil la adquisición de algo a alguien que tiene menos facultades que uno para lograrlo, ¿verdad? Entonces, juntar, le puedo dar 1,000 pesos o le puedo dar 10,000 pesos, ¿verdad? Entonces, creo que es bien visto entre el judío que cuando alguien se va a casar, por ejemplo, y si no tenía para su vestido de boda o para su boda misma, reunir esa cantidad a manera de un macer, que a lo mejor mensualmente es poquito, pero se va ahorrando y ya se obtiene una cantidad importante, entonces ya la ponemos en manos de alguien que la necesita. Yo no estaba pensando tanto en una deuda, en algo, sino facilitarle algo así a alguien que socialmente tiene menos facultades que uno, ¿verdad? Entonces, si el pensamiento es correcto, si la aplicación es correcta. Mire, sí. Efectivamente, como ya hemos dicho, usted puede, la persona puede hacerse de acá a la persona que cree que necesita, que en verdad necesita una ayuda. Sin embargo, no debemos olvidarnos de algo que la halajá también nos enseña y nos habla del préstamo. En el caso de estas cosas monetarias, el préstamo tiene un nivel mucho más alto que la sedacá. Ya nos dice la ley judía. ¿Por qué? Porque en verdad el préstamo le da valía a la persona, o sea, porque el préstamo le ayuda a la persona precisamente a conseguir su sustento. No es lo que, o sea, lo que Hashem espera de la persona no es que esté pidiendo realmente, eso no es llamado vida según los sabios. Ya una persona que siempre está pidiendo es llamada como si estuviera muerta, vamos a decirlo así. Recuerden el ejemplo del Midrash que cuenta que Jacob, su nieto le quitó toda la ropa y le dijo, llévate todo y es como si estuviera muerto. De ahí aprenden los sabios de que en verdad una persona que no tiene nada y que le toca pedir precisamente es como si no tuviera vida. ¿Por qué? Porque la vida, Hashem no nos puso en este mundo para andar, o sea, para vivirse de sus bondades solamente, ya, pero también tenemos que esforzarnos, trabajar, etcétera. Lo que pasa es que lastimosamente hay personas que también vuelven esto su estilo de vida, el hecho de pedir y pedir y pedir y no tienen ningún tipo de esfuerzo. Entonces, está bien, uno puede ayudar a una persona, pero tampoco hay que olvidarse también de que hay otras maneras de ayudar, como ayudar que la persona misma de pronto tenga su propio sustento, que consiga su propia sustento, etcétera. O sea, entonces, eso como para equilibrar un poco el pensamiento de lo que usted está diciendo. Si usted quiere recoger un dinero y ayudar a alguien, puede hacerlo, no hay problema, pero también hay otras formas de ayudar también. De pronto incluso, por ejemplo, yo he tenido personas que son alumnos en los que también de cierta forma no les he dado un empleo porque, digamos, no les he contratado algo así, pero sí busco la manera en que ellos hagan algo y yo les pago también, ¿me entiendes? O sea, por otros trabajos, por cosas que hacen. Entonces también es una forma, incluso a veces menos, ¿cómo diría yo la palabra? Menos vergonzosa a veces para la persona que no está acostumbrada, que hay personas que se acostumbran a pedir y a pedir. Esa persona pierde la vergüenza. Pero hay personas que en verdad piden por necesidad y cuando sienten que se ganan ese dinero, en verdad se sienten mejor, ¿ya? Entonces también hay que equilibrar la balanza un poco con ese tema, ¿ok? Veo que tienen muchas dudas con eso. Vamos a pasar un poco de ese tema, porque como les dije, más adelante de pronto lo tocamos más con detalle, pero ahorita estamos con las clases que hemos estado comentando anteriormente. Ok, Raf, retomando entonces el tema sobre relaciones sexuales y estas interacciones interpersonales, hay una pregunta en el chat que hace el estimado Ulises y dice,
En la Torá se habla de un tipo de impureza que se da en el hombre relativo a un flujo de semen que se da de manera nocturna y de forma involuntaria. ¿Tiene algún nombre en específico esa impureza o es algo relacionado a algún tipo de enfermedad? Bueno, el tema de tumot es un tema bastante extenso, pero vamos a decir, se llama SAP, es un SAP. Y también está la mujer Sabá, que también tenía un tipo de flujo que no necesariamente era menstruación. Entonces también el SAP es un tipo de flujo también que no necesariamente era semen y impurificaba a la persona. O sea, causaba impureza, pero la impureza no se hace al judío, pues en este caso. La impureza, los temas de tumor y estas cosas son cosas que aplican generalmente al judío o a la judía. Pero estos temas de impureza también son temas que hoy día están muy extendidos y hay algunas diferencias en el tema de tumot, porque en verdad también antes hay tumot que se purificaban con la vaca roja, etcétera. Hay cosas que hoy día hay muchos detalles. El tema de tumot es algo bastante extenso y complejo. Pero bueno, si la pregunta es cómo se llamaba esa impureza, se llamaba SAP. El hombre se llamaba SAP, el hombre que daba SAP cuando tenía y tenía que purificarse yendo a un mayán, o sea, a un manantial de agua que corría, etcétera, etcétera. Eso se refiere eso en la Torá. Ok, Rafa, muchas gracias. Hay otra pregunta de mi estimado David Pineda. ¿Cuál es la forma correcta de hacer un tikkun abrit para un noáfida? Bueno, primeramente me gustaría saber qué es un tikkun abrit. Es lo que yo también iba a preguntar antes de hacer la pregunta. Me gustaría que nos dijera qué es para él un tikkun abrit. Estimado David, tiene la oportunidad de abrir su micrófono y explicarnos. Sí. Buenas noches con todos, buenas noches a Rafa Asher, muchas gracias por sus clases. Esta era la forma de hacer una rectificación, digamos, por un derramamiento de semilla, algo que, digamos, alguien lo habrá podido haber hecho, voluntario o involuntariamente, ¿no? Porque, según tengo entendido, es una forma especial, ¿no? Aparte es una transgresión muy, muy grande, ¿no? Entonces quisiera saber eso. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, ahora te entiendo. Primero que todo, cuando se habla de Brit, se habla de pacto. Y como tal, los Benei Noach no tienen un pacto en su miembro. O sea, no hay ningún. O sea, la circuncisión es un pacto que es solamente para judíos, a pesar de que hoy día existan operaciones que permitan retirar el prepucio y todo esto, aún que la persona se quite este tipo de piel, eso no le hace que sea un pacto como tal. Ya me entiendo. O sea, no hay que pensar. De hecho, es un problema pensar que si la persona se circuncida ya de alguna manera tiene un pacto como el de Abraham. Entonces, esto puede ser incluso que se incurre en la prohibición que se llama Hidushei Da'at, o sea, inventar una religión. ¿Ya? Solamente a Abraham se le dijo que se circuncidara y a su casa, a su descendencia. ¿Ya? Entonces, no existe algo así como Brit. O sea, si tenemos la palabra Brit, el pacto que tienen Noahidas es el pacto que hizo Hashem con Noah. ¿Ya? Exactamente, pero no Brit Olam, o sea, el pacto con las naciones, o sea, con el mundo. Pero como tal, no hay un pacto para de los Benei Noach que esté representado en su órgano masculino. No, primeramente, no hay ningún pacto allí. Segundo, dijimos también que el derramamiento de semilla también está prohibido para Benei Noach. Para judíos también, en el caso de judíos, pues sí estaríamos hablando de que no cuidó su pacto, o sea, y son cosas que se pueden reparar, pero en verdad dice el Tania que ayuda, hay procedimientos, vamos a decirlo así, hay procedimientos para el judío que ayudan a mejorar un poco la teshuvá en este aspecto, ¿ya? Pero en el caso del Benei Noach, cualquier cosa que sea pecaminosa, que hizo mal, pues también está el concepto, o no el concepto, está el tema de teshuvá. O sea, tiene que ser teshuvá, y la teshuvá también, creo que no hemos hablado aquí, es en el otro curso que tengo, hablamos de 3 pasos que son que se corresponden con la teshuvá. Uno es estar arrepentido, o sea, estar afligido por lo que se hizo. El otro, bidui, o sea, confesarlo. No basta con sentirse mal
y pensar en su mente, no lo voy a hacer más. No, tiene que confesar el pecado. ¿A quién se lo va a confesar? ¿Al rabino? No. Tiene que confesarlo solo en su casa, en un momento que hace tefilá, de hablar con Dios. Ahí expresa su sentimiento de aflicción, confiesa el pecado y promete no volverlo a hacer. Son los 3 pasos que Rambam trae en Hijo Teshuvah, o sea, para que la Teshuvah sea correcta. Entonces, primero, estar arrepentido, o sea, estar afligido, confesarlo verbalmente, no a nadie, solamente a solas, confesárselo a Dios, tiene que ser verbalmente, y después prometer que no lo va a volver a hacer. ¿Ya? En ese momento se considera que esos son los pasos de la Teshuvah, y el compromiso precisamente es buscar maneras o buscar, analizar también qué fue lo que lo llevó a eso y alejarse de ese tipo de cosas que precisamente lo condujeron a ese tipo de pecados. ¿Ya? Hay un archivo en internet, Teshuvah, busquen, yo voy a poner como, aquí en el chat lo voy a escribir, busquen como Teshuvah búsquenla así, como les voy a escribir. Son 2 PDF, tiene 2 partes. Así. Les recomiendo leer esos 2 archivos. Son 2 PDF. El primero habla, como les dije, incluso habla algunos consejos, porque también la Teshuvah, o sea, cuando la persona llega al pecado, eso no fue que surgió así de la nada. O sea, cuando una persona llega al acto pecaminoso, ya ha venido meditando en él, lo ha venido pensando alguna cosa. Entonces, cuando llega a darse el tema, no surgió de la nada, ya venía de alguna manera dándole larga pensamiento, las cosas. Entonces, por esa razón también para empezar el camino contrario, que es la Teshuvah, también toca, no es que la persona hizo Teshuvah inmediatamente y ya cambió todo, o sea, sí, es como que se levantó, como que reinició todo, pero igual tiene que empezar a poner barreras o analizar qué cosas lo llevaron a esa transgresión, cuidar los ojos, malas conversaciones o conversaciones con amigos que hablan de ciertas cosas. Entonces, uno tiene que empezar a poner cosas para alejarse, vamos a decir, pues, empezar a poner estrategias para alejarse de estas cosas que lo llevan al pecado. En esos archivos ahí encuentran sobre eso. Perfecto, Raf, muchas gracias. Como adicional a la respuesta sobre esta información, el grupo para los estudiantes de la fundación, recuerden que hace unos ya 2 años se les compartió el libro de Teshuvah del Rambam. También está disponible en el grupo dentro de los archivos para que lo puedan consultar si es que lo desean. Ok, bueno, ya no hay más manos levantadas. Me parece que se han cubierto todas las, bueno, los comentarios. Sí, permiso, Israel. Ya que no hay manos levantadas, voy a responder la pregunta de la señora Alicia, la vez pasada, que tiene que ver con el tema que pregunta David. Estábamos hablando precisamente sobre el tema de derramar semilla en vano. Estábamos hablando que está prohibido también para Benay Noach. Y ella hizo una pregunta muy interesante. Preguntó sobre el tema de las donaciones de semen. Primero que todo, en verdad, si las 7 leyes se esparcieran y su cumplimiento en las naciones, muchas cosas deberían hacerse de otra forma, ¿ya? Porque primeramente este tipo de bancos o los lugares que guardan estas cosas, la manera como se extrae es precisamente a través de un acto prohibido, el tema de extraer la semilla para donarla. En Israel hay unos lugares que son lugares especiales para hacer fertilizaciones, para ayudar a familias que no pueden tener hijos. Y la manera como se extrae, digamos, esto es simplemente a través de la relación como tal. O sea, no hay eso de que el hombre se encierre en un lugar para poder hacer esto, sino que en verdad se utiliza una especie de preservativo como un condón, pero que tiene pequeñas perforaciones, o sea, para precisamente no transgredir al utilizarlo, porque en el caso de judíos está prohibido utilizar este tipo de preservativos.
y se intima con la esposa y luego esto se mete en un envase que es para una muestra de laboratorio y así se lleva, ¿ya? O sea, esa es la manera que se hace en estos lugares especiales para inseminaciones y todo esto. Entonces, ¿cómo se extrae como tal la semilla? Pues a través de la relación normal con la esposa y esto se lleva al laboratorio en un tiempo determinado para que sea viable y poder tratarlo para inseminación, etcétera, etcétera. Así se hace. Ya, o sea, este tema de incluso en estos lugares de donaciones y todo esto se extrae en verdad de una manera prohibida la semilla. Entonces no debería hacerse así. Por eso diría, si se cumpliera a cabalidad todas las leyes, las 7 leyes para las naciones, estos lugares tendrían que cambiar también sus procedimientos, ¿ya? Se haría de otra forma. En verdad no es correcto hacerlo así como se hace. Ok, Rap, muchas gracias, Rap. Sería inseminación in vitro, Rap, creo que es el término. Sí, pero también hay una que yo me confundo, hay una que es in vitro, in vitro y artificial. Ya. Hay dos, pero la in vitro sí lleva un procedimiento ya en laboratorio para mejorar todo el tema de la inseminación, pero la otra es simplemente la introducción de la semilla a la mujer y ya, para buscar la manera que se fecunde más rápido, más decirlo así. Muchas gracias. Exactamente, ese es el archivo que me están compartiendo por acá por el chat. Ese es el archivo, exactamente. La Teshuvá parte 2. Les recomiendo también la parte 1 primeramente. Parte 1, léanse la parte 1. Y tengo unas clases sobre eso. Si quieren les envío las clases del otro curso que tengo con mis alumnos. Te puedo mandar estas clases. Son clases privadas que hago con mi grupo. Pero quien quiera me escribe, le envío las clases que hablamos de Teshuvá. O voy a ver si les envío al curso de la fundación. ¿Ok? Perfecto, Rap. Muchas gracias. Al grupo de la fundación. Ok, bueno chicos, entonces vamos a dejar allí. Tenemos una hora completica, 1 hora y 5 minutos de estar en la charla. Acá hay una pregunta, dice, en el caso de cuando se realiza un estudio de conteo de espermatozoides de un espermograma, tal cual, o sea, como dije, la manera adecuada es como comenté hace un momento, para extraer el semen. Ok, bueno chicos, entonces vamos a dejar allí. Pronto va a llegar un examen para ustedes. Les comenté que el segundo examen va a ser un poquito más difícil que el primero. Ya organicé también la agenda con varias cosas, que tengo varios grupos de estudio, entonces creo que voy a empezar después de peso un poco más organizado y en la medida de mi tiempo voy preparándoles el examen. ¿Ok? Perfecto, Rap. Muchísimas gracias. Vamos a estar ansiosos de recibir esa evaluación para medir nuestro desempeño y aprendizaje. Sí. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Por haber parte de la Gracias. Gracias por haber estado todos juntos. Gracias, Rabino. Gracias a ustedes, gracias Israel. Gracias, Rabino. Que pasen buena noche. Baila top. Buenas noches. Saludos. Buenas tardes a todos.